Lectura del libro, Manuel Belgrano. Recuerdos del Alto Perú. Crónica de la campaña libertadora. Autor, Javier Garín. La presente obra agotó 4 ediciones. El autor decidió cederla para su lectura y difusión en YouTube para contribuir a la difusión del pensamiento y acción de Manuel Belgrano. Mañana del 1 de octubre. A toda prisa abandoné mi tienda, disipado el sueño como por una jarra de agua. Mi corazón latía violentamente, aunque no quería dar crédito a lo que acababan de anunciarme. Aún estaba lejos el amanecer, transcurría esa hora fatal que marca la linde entre la noche y el día, hora la más inclemente, porque del cielo cae un rocío helado, y los tibios rayos del sol aún tardarán bastante en bendecir a los mortales. Nada se divisaba, excepto las pocas fogatas de nuestro propio campamento, el resto era negrura, y solo podía barruntarse la proximidad del alba por la insegura franja gris contra la que se recortaban los cerros a nuestras espaldas. ¿Qué habéis dicho?, inquirí a los hombres que me aguardaban. El mayor general Díaz Vélez me saludó asegurando que se habían visto movimientos, y que todo parecía indicar que el enemigo venía bajando la cuesta de los cerros que separaban Vilcapugio de Condo, habiendo transpuesto sus cumbres durante la noche. Quise oírlo por mí mismo, y el enviado de nuestras avanzadas, portador del nefasto parte, lo ratificó ante mí. No quiero pensar, repliqué, que os habéis acobardado de balde. Sin aguardar respuesta, me adelanté a caballo seguido del mayor general y de otros oficiales, a fin de observar desde cerca las tenebrosas moles de los contornos. Pero nada era posible distinguir en aquella maciza negrura, todavía no desvelada por la creciente claridad del cielo. Díaz Vélez dijo que era el segundo parte que recibíamos, y que por esa razón se habían resuelto a interrumpir mi sueño. Enviamos una nueva avanzada de observación, pero no fue preciso aguardar su informe, porque en cuestión de minutos una tímida claridad fue propagándose por las laderas de los cerros, y en donde antes no había sino oscuridad uniforme, ahora empezaba a discernirse un inquietante detalle. Una diminuta y prolongada hilera de hombres descendían como hormigas la empinada cuesta. En la base del cerro, la multitud se derramaba y extendía, caótica aún, pero buscando ordenarse. El cielo, sin una nube, había aclarado ya lo suficiente como para permitirnos divisar con más precisión a aquellos que no podían ser, por su número y por la dirección que traían, otra cosa que el grueso del ejército enemigo. Mi escepticismo debió rendirse ante la evidencia, si bien parecía imposible que Pezuela se hubiera resuelto a atacarnos. Lo inesperado de tal decisión, cuando ni por asomo podían los realistas aspirar a otra cosa que a defenderse, me llenó de perplejidad. Volvimos grupas a toda prisa y ordené disparar el cañonazo de alarma, cuyo imprevisto trueno sacudió a nuestro campamento de su sopor. Mientras daba las primeras precipitadas disposiciones, mandando formar a las tropas con urgencia, sentía en mi pecho una opresión sofocante, y no dejaba de preguntarme qué podía haber sucedido para que el general enemigo viniera sobre nosotros. Ahora no había posibilidad de rehuir la batalla, y los refuerzos que aguardábamos no llegarían nunca a tiempo. ¿Sabría Pezuela nuestro plan? Alguna infidencia lo habría puesto sobre aviso. Aún el sol, oculto tras los cerros, no proyectaba sus rayos sobre el llano de Vilcapugio, pero el cielo había aclarado por completo y todos los ojos podían ver ante sí la formación enemiga, que poco a poco iba tomando orden, aprestándose para atacar. Hasta pasados muchos días, no pude saber la causa de aquel misterioso movimiento, pero el buen orden del relato obliga a consignar aquí la explicación. Mi plan falló por circunstancias fortuitas, obligado es someterse a los designios divinos, contra los cuales, como se verá, chocan sin fruto las determinaciones de los hombres. Pezuela había establecido su campamento en Condo, sobre el camino del despoblado, pero dejó una fuerza de observación en Pequereque, para custodiar el camino a Oruro y vigilar los desfiladeros de Cochabamba y Chayanta, previniendo cualquier avance rebelde desde esas indómitas provincias. Dicha fuerza estaba formada por un escuadrón de caballería y 2 compañías de infantes, y la mandaba el salteño Saturnino Castro, el mismo que andando el tiempo acabaría sus días en el suplicio, al intentar pasarse a nuestras filas. Se me antoja harto significativo el destino de este Castro, pues ilustra la fuerza primitiva que impulsaba a muchos a participar en la guerra. Grave ingenuidad cometerá el historiador que reduzca las motivaciones de los contendientes a la oposición de ideas o de intereses. Hace parte de nuestra naturaleza un fervor irresistible por la violencia, una sed de sangre no amenguada desde Caín, inmune a mandamientos y filosofías.
Sería yo muy iluso si con toda mi experiencia aún creyese que la guerra revolucionaria ha de explicarse únicamente por el choque entre nuestras concepciones políticas y las de nuestros enemigos. Como Venancio Benavídez, y como tantos otros que destacaron por su valor y por su inconstancia, Saturnino Castro parece dar la razón a quienes piensan que la guerra es una inclinación natural, y que las ideas no actúan en ella sino como pretexto para desatarla o como justificativo ante la conciencia. ¿O no tenemos hoy sobrados indicios, en la lucha fratricida que nos envuelve, de la horrible verdad de este aserto? Quiera Dios que la fuerza de la educación logre algún día desterrar de América los malsanos impulsos que la han cubierto y la cubren de sangre. Era Castro un salteño valeroso que había abrazado la causa realista y combatido por ella a sus mismos paisanos. Al ser vencido por segunda vez Tristán, Castro prestó también el juramento de no volver a tomar las armas contra las Provincias Unidas, pero no tardó en quebrantarlo. ¿Qué ideal lo guiaba? Ninguno, excepto su deseo de combatir, y su conducta posterior demuestra que le daba lo mismo hacerlo por el rey que por la libertad. Se dice en Salta que había dejado allí a su amada, y que resuelto a volver en su busca, combatía con bravura para abrirse paso hasta ella. También se dice que al no conseguirlo por la fuerza de las armas, defeccionó más tarde de las filas del rey. Tan pueriles eran los motivos que llevaban a algunos hombres a adoptar un bando u otro. Se pensará que me detengo inútilmente en estas reflexiones, pero constituye para mí un enigma obsesionante, desde que ejerzo funciones militares, el rasgo de espíritu que conduce a cultivar con tanta asiduidad la muerte. Castro tenía ganada una justa reputación guerrera, y en aquellos días del Alto Perú llegaría a acrecentarla con un despliegue de valor que lo colocó el primero en todo su ejército. Audaz y diestro jinete, certero con el fusil, enérgico con el sable, sus correrías habrían de hacerse célebres. Por desdicha para mis combinaciones, en las vísperas de la batalla tuvo ocasión de demostrarlo de un modo imprevisto. Cárdenas, el caudillo de Chayanta, venía avanzando en cumplimiento de mis instrucciones a la cabeza de sus 2000 indios, y a fines de septiembre asomó por Ancacato buscando incorporarse a nuestras fuerzas. Castro divisó desde su puesto aquella indiada informe y, comprendiendo sus propósitos, sin tiempo de pedir órdenes a Pezuela, decidió atacarla con las escasas fuerzas de que disponía. Confiaba en que la desorganización de los indios y sus malas armas, junto a la sorpresa, le permitirían desbandarlos. Así fue, en efecto. Los indios se espantaron y todos los esfuerzos de Cárdenas por contenerlos fueron inútiles. En cuestión de minutos se habían dispersado por completo, mientras los hombres de Castro perseguían a los fugitivos, dándoles muerte por la espalda y dejando tendidos cientos de cadáveres. Ya Castro se congratulaba de su éxito, cuando sus asistentes le trajeron un inesperado botín. En los baúles tomados a Cárdenas había correspondencia secreta, incluyendo mis instrucciones de campaña. Castro supo así, y se lo hizo avisar a Pezuela, que venían refuerzos desde Cochabamba, al mando de Zelaya, en número que él no hubiera podido resistir. No es difícil imaginar la situación en que se habrá visto Pezuela al conocer nuestros designios. Su ejército distaba de hallarse listo, sus víveres eran escasos, lo mismo que el forraje para sus cabalgaduras, y éstas no alcanzaban para emprender la retirada. Tenía tras de sí 80 leguas de páramos hasta el desaguadero, base de sus operaciones, y si era que se resolvía por el partido de retirarse, las provincias que lo rodeaban, que se habían sublevado, lo hostilizarían implacablemente. El desastre era seguro. ¿Qué hacer, pues? ¿Acaso esperar el ataque? Era claro que, si Zelaya llegaba a unírsenos con buenos y numerosos jinetes, Pezuela y sus hombres no tendrían oportunidad. Solo le restaba atacar, aún en condiciones desfavorables, antes de que Zelaya tuviera tiempo de incorporarse a nosotros, pues era preferible arriesgar una posible derrota que no resignarse de antemano a ella. Yo he sufrido un dilema similar en Paraguay, al despertarme frente al ejército paraguayo sin retirada posible, puedo imaginar las dudas de Pezuela, y estimar en su valor la animosidad de su resolución. Como en Tucumán, también aquí estaba en juego la suerte de la guerra, pues vencido Pezuela ningún obstáculo se nos hubiera opuesto para avanzar hacia Lima. Pero otros eran los planes de la Providencia, y Pezuela, al ordenar el improvisado ataque, seguía una oportuna y valiente inspiración. El jefe realista ordenó reconocer el terreno, hizo replegar un cuerpo de tropas avanzadas y libró una orden a Castro para que el día 1 de octubre se presentase en Vilcapugio con sus hombres, a sumarse a la batalla. El 30 de septiembre, todo el ejército realista se movilizó,
emprendiendo el ascenso de las cumbres que los separaban de Vilcapugio. Hora tras hora avanzaron por la pedregosa cuesta, mientras la noche caía sobre ellos, ocultando a nuestros ojos sus movimientos. Mulas y soldados arrastraban penosamente los cañones y cajas, y el crudo frío nocturno sin duda los habrá hecho tiritar y maldecir. Atrás irían quedando los cañones que, agotados, los realistas no pudieron cargar, puesto que solo tuvieron en la batalla 12 piezas de A4. Llegados a la cumbre, habrán contemplado nuestras tranquilas fogatas en la lejanía, ardiendo desaprensivamente, mientras la mayoría de nosotros conciliábamos el sueño. Ya el sol iluminaba brillantemente la pampa de Vilcapugio. Una indescriptible agitación se había apoderado de nosotros a la vista del enemigo. Al cañonazo de alarma, todo el campamento se había sacudido, y no hubo individuo que dejara de comprender lo que los jefes ya sabíamos de cierto, que la batalla tendría lugar mucho antes de lo planeado. Todas las tiendas quedaron vacías en cuestión de segundos, los soldados corrían en procura de sus equipos, los oficiales de sus compañías y los jinetes de sus cabalgaduras. Sin detenerme en inoportunas reflexiones, expedí todas las órdenes necesarias, mandando formar en el acto, según la manera ejercitada en los días previos. No tuve tiempo de padecer mis usuales angustias, era tanto lo que había que preparar, y con tal diligencia, que todas mis facultades quedaron absorbidas. Al otro lado del llano, distante una legua, el ejército realista desplegaba ya su línea de batalla. Era claro que su general, no queriendo malograr su bien meditada sorpresa, estaba dispuesto a mantener la iniciativa. Pronto comenzó a avanzar sobre nosotros. Recuerdo con precisión la imagen que hirió mis ojos al escudriñar aquellos primeros movimientos, los tibios rayos del sol caían de frente sobre las tropas realistas, haciendo destellar a la distancia los filos de las bayonetas, mientras un viento suave prestaba marcial ondulación a las banderas desplegadas. A través del llano, llegaba hasta nosotros el rumor de la marcha granadera de la antigua ordenanza, cuyo compás marcaban solemnemente los tambores. Pezuela había ordenado a sus hombres plegarse en columnas, y así marchaban, con resolución y buen paso ante nuestra vista. Todo había sido tan precipitado y sorpresivo, que aún no conseguíamos reponernos, pese al sacudón con que el inminente peligro nos despojó del letargo matinal. Sin embargo, era alto el entusiasmo de las tropas, como lo había sido hasta allí, y nos prometíamos la más completa victoria. Pero la confusión dominaba nuestro campo. Ni siquiera fue posible abatir las tiendas de campaña. Era tal la prisa que llegó a haber capitanes separados de sus compañías, escuadrones faltos de jefes y otras irregularidades imposibles de remediar. Mandé formar según lo previsto, en la extrema derecha, el batallón de cazadores, a cuyo jefe anterior, Dorrego, reemplazaba ahora el sargento mayor don Ramón Echevarría, en el centro, los batallones primero y segundo del NRO. 6, al mando de los comandantes Miguel Araoz el uno y Carlos Forest el otro, y el batallón de pardos y morenos, dirigido por el coronel José Superi, en la izquierda, el regimiento NRO 8, a las órdenes del coronel don Benito Álvarez. La caballería custodiaba los flancos dividida en dos alas, ligeramente atrasadas, la derecha, al flamante mando del coronel Diego Valcarce y del mayor don Máximo Zamudio, y el ala izquierda, al de los comandantes Bernaldez y Arévalo. Vacilé en dar tal ubicación a dicha fuerza, como que apenas sobrepasaba los 500 efectivos, y su menguado número desaconsejaba dividirla, pero no queriendo desguarnecer ninguno de los flancos, al fin me resolví por aquella solución, que también resultara en Tucumán. La reserva, por último, quedó situada a retaguardia de nuestra izquierda, y la formaba el regimiento NRO. Uno del coronel Gregorio Perriel. Las alternativas posteriores me hicieron lamentar el no haberla puesto más distante de la línea de batalla, ya que a causa de esta negligencia hubo de quedar al alcance de los fusiles enemigos. En cuanto a la artillería, siguiendo el método de Olenberg, la dividí en secciones, intercaladas con la infantería. Mis hombres formaban, pues, una línea de columnas en masa, dando frente al oeste, y con las espaldas cubiertas por los cerros que yo había escogido como protección natural. Casi olvido agregar que el día anterior se nos habían reunido unos 2000 indios de Chayanta, que llegaron guiados por un escuadrón de dragones. Como era de esperar, carecían de todo armamento, disciplina e instrucción, y solo sirvieron de bulto. A algunos los empleé para arrastrar a brazo limpio las piezas de artillería, en reemplazo de las mulas que no teníamos, el resto, desprovistos de utilidad militar,
los dejé presenciar la acción, como para hacerlos simbólicamente partícipes de nuestra suerte, con la sola precaución de enviarlos a las faldas de los cerros, tanto para que no molestaran a los combatientes, como para resguardarlos de todo peligro innecesario. Desde allí hacían el efecto de una abigarrada platea, siguiendo las vicisitudes de la batalla con maravillada expectación. Media legua habría transitado el enemigo, cuando un repentino movimiento evidenció su plan. Con rapidez, las columnas desplegaron en batalla, quedando dividida la infantería en 3 cuerpos con 4 piezas de artillería cada uno y la caballería también dividida e intercalada con la primera. Poco más atrás marchaba la reserva de las 3 armas que había dejado Pezuela a retaguardia. En esa disposición continuaron avanzando, pero ahora corriéndose hacia nuestra izquierda, como si amagaran ganarnos ese flanco para interrumpir nuestras comunicaciones con Potosí. Me sorprendió la animosidad ejecutiva de mi nuevo rival. Pezuela había ordenado un resuelto ataque, y estaba ejecutándolo con tal velocidad que apenas nos dejaba tiempo para intentar un replanteo más favorable de la línea de batalla, aunque sus operaciones resultaban temerarias. Avanzar frontalmente tan largo trecho, sobre un terreno llano, era arriesgarse a que nosotros, moviéndonos sobre uno de los flancos, quebrantáramos el paralelismo que él perseguía y desplegáramos antes de que sus tropas pudiesen cambiar de frente. Así pensé hacerlo, pero me contuvo el temor de perder en la maniobra las ventajas de nuestra posición, máxime cuando no podía asegurarme que los indios que arrastraban los cañones siguieran el movimiento con la necesaria rapidez. Debí, pues, desechar esa maniobra, acaso decisiva por sí misma, y en su lugar dispuse correr la línea sobre el flanco izquierdo, para enseguida cambiar de dirección y dar frente de nuevo al enemigo, adelantando el ala izquierda. De este modo prevenía el intento de Pezuela de cortar nuestras comunicaciones. Hecho esto, mandé desplegar en batalla. Era el momento oportuno para abrir fuego de artillería, que llegaría a destino sin que el enemigo pudiera responderlo, ya que sus piezas eran de un alcance menor y no podía darlas vuelta contra nosotros sin detener su avance. El trueno de los cañones resonó con violencia, quebrando la calma matinal. Un humo denso envolvió nuestra línea. Los indios que habían empujado nuestros cañones se echaron a tierra, llenos de pavura, pues nunca habían estado ni cerca de una detonación. Allá enfrente saltó la tierra descuajada. La línea realista pareció vacilar. Atronó la segunda descarga y volvió a repetirse la terrible escena. Los indios se arrastraban ahora al ras del suelo, aterrorizados, y yo comprendí mi error de emplearlos, pues ni podía conjurar su temor ni alejarlos de la vista de los otros hombres, a quienes daban mal agüero sus lamentaciones. En la línea enemiga, los cañonazos volvieron a impactar con éxito, los primeros realistas muertos yacían ya en el campo de batalla. Pero el avance enemigo no cesó. Perdida su regularidad, atrasada su derecha, empezaba ya a desordenarse, y, sin embargo, siguió marchando hasta 2/3 de tiro de fusil. Recién entonces Pezuela ordenó hacer alto. Hubo un segundo de eternidad en que la calma pareció volver, y los hombres de una y otra fuerza pudieron verse los rostros a través del humo en suspenso. Ordené abrir fuego a granel en el momento exacto en que el enemigo también lo abría. La batalla propiamente dicha había comenzado. En un instante se alzó entre ambas líneas una densa nube de pólvora, el estruendo de los fusiles, que vencía a todo otro sonido, sembró pavor y muerte en los combatientes. El enemigo procuraba hacer pie firme, pero ya no se atrevía a avanzar. Notando su vacilación, creí llegado el momento de intentar una ofensiva que volcara la jornada a nuestro favor. Al tornar la vista a mis hombres, vi, en efecto, que a pesar de lo mortífero del fuego, el buen ánimo inicial no solo no sufría, sino que aumentaba. Los infantes hacían fuego con obstinado continente, y jinetes y cabalgaduras se impacientaban. Ordené que toda nuestra línea cargara a la bayoneta, con la caballería apoyando los flancos. La orden fue recibida con entusiasmo, las bayonetas destellaron, todas las columnas avanzaron a una, al trueno de los fusiles se sumó la feroz algarabía de nuestros hombres, que juraban a gritos el triunfo. El choque no tardó en producirse y la lucha se hizo general, ambos ejércitos confundidos en furiosa mistura. Se combatía cuerpo a cuerpo, los oficiales a la par de los soldados, los infantes mezclados con los jinetes, los fusiles con los sables. Fue un momento de febril confusión, que amenazó eternizarse, pero, a diferencia de lo ocurrido en anteriores batallas, hube esta vez de percibir tal brío en mis hombres que ni siquiera llegué a dudar de la victoria. La fortuna de la carga fue despareja,
no tanto por el diferente arrojo de nuestras columnas cuanto por la desigual resistencia del enemigo. El mayor éxito acompañó desde un comienzo a nuestra derecha. El batallón de cazadores se abalanzó sobre las tropas que tenía ante sí, que eran del batallón de partidarios, y la buena fortuna no se hizo esperar. Mandaba a los partidarios el coronel español Laera, quien, como se recordará, había negociado la capitulación de Salta. Su condición de perjuro lo hacía particularmente odioso a los nustrous, y le daba motivos adicionales para no desear caer prisionero a la cabeza de los suyos, y fue responsable de que en los primeros encontronazos nuestras tropas no pudiesen quebrantar la integridad de su batallón. Acudiendo a donde sus hombres flaqueaban, entreverándose en la lucha cuerpo a cuerpo, infundiendo ánimo a los que parecían perderlo, contuvo personalmente el avance de los cazadores. Pero una descarga de fusil puso fin a su osadía. Al caer de rodillas, vinieron sobre él las bayonetas patriotas, vanamente quiso rehuirlas, y 3 capitanes que lo secundaban perecieron también a su lado. Los partidarios perdían así a su jefe, y el ejército realista a uno de sus mejores oficiales. Descabezado, perdido todo orden, sin nadie que lo reorganiza Arei, el batallón de partidarios comenzó a ceder. El resto fue cuestión de tiempo. Los cazadores redoblaron el ataque. Toda la izquierda realista se dispersó, dejando un centenar de hombres, entre muertos y heridos, y 3 cañones intactos como trofeo. Adrede comencé relatando el triunfo de nuestra derecha, que primero se impuso al enemigo, pero, en rigor de verdad, no vi sus progresos sino cuando ya la izquierda enemiga se dispersaba. Al romper nuestro ataque, me encontraba en el extremo opuesto, en compañía de Díaz Vélez, y las alternativas que allí presencié distaron de ser tranquilizadoras. Nuestra izquierda enfrentaba a las tropas más valerosas y mejor mandadas del enemigo. Los jefes de la derecha realista eran los bizarros coroneles Picoaga y Olañeta, que pronto alcanzarían celebridad. Ya entonces empezaban a acreditar un valor extraordinario, y no vacilo en adjudicarles la mayor influencia en el resultado final de la batalla. Al comienzo, el regimiento No. 8 avanzó fuertemente sobre la derecha realista, apoyado por la caballería. Pero las tropas de Picoaga y Olañeta se sostuvieron encarnizadas, sin dar un paso atrás. Recuerdo haber observado cómo nuestros hombres iban a chocar contra aquel firme muro sin conmoverlo. Esto me inquietó, pues yo me fiaba más de nuestra izquierda que de nuestra derecha. En la primera tenía jefes experimentados, mientras que en la segunda, ausente Dorrego, no sabía muy bien cuál podía ser el desempeño de los oficiales. Encomendé a Díaz Vélez la dirección de la izquierda, mientras yo acudía a ver qué pasaba en el resto de la línea. Díaz Vélez replicó, con su seguridad característica, que él se ocuparía de llevar a nuestros hombres sobre el enemigo hasta arrollarlo. Piqué espuelas en dirección al centro, temeroso de hallarlo en una situación igualmente comprometida, pero, según me aproximaba, tuve la grata sorpresa de comprobar que nuestras tropas iban prosperando aquí con rapidez, y a partir de entonces no me abandonó la confianza que dejó dicha en el triunfo. El centro enemigo se sostenía a duras penas ante la embestida del nuestro, formado por los batallones primero y segundo del No. 6 y por el cuerpo de pardos y morenos patricios. Se luchaba con ardor, y aunque el enemigo resistía, era claro que empezaba a doblegarse. Recién entonces supe que nuestra derecha había arrasado a la izquierda enemiga. Esto explicaba la vacilación del centro realista, con uno de sus flancos descubierto. Para colmo de infortunios, los 2 jefes que lo mandaban, el coronel Lombera y el comandante Zavala, cayeron heridos casi al mismo tiempo. No tardó en suceder a esas bajas el desorden más completo. Con gran oportunidad, el comandante Forest dirigió una carga decisiva. El centro enemigo se puso en fuga. Durante varios minutos solo pudo verse una masa informe de hombres que corrían a la desbandada, presentando sus espaldas a nuestras bayonetas. La reserva enemiga, envuelta por sus compañeros en fuga, no atinó a auxiliarlos y debió retroceder con ellos. Tan efectiva fue la carga de Forest que prácticamente puso la victoria en nuestras manos. Por desgracia, el osado comandante no salió indemne. Lo retiraron del campo gravemente herido, quedando nuestro centro privado de su mejor oficial. Así es como las incidencias se van encadenando hasta dar un resultado que luego se nos antoja inevitable. En pocas horas más, yo mismo lamentaría haber expulsado a Dorrego, como que aún hoy sigo creyendo que su decisión nos habría asegurado el triunfo. A su ausencia se sumaba la de Celaya,
jefe esencial a nuestra caballería, a quien tampoco tardaría en echar de menos. Y ahora, en medio de una acción afortunada, el comandante Forrest quedaba fuera de la lucha. Nuestro ejército, casi victorioso, se encontró así sin dirección competente en una mitad de sus fuerzas, pues, según se verá, también la izquierda sufrió bajas sensibles, que dejaron a todo ese costado huérfano de mando. Sin embargo, aún no había habido tiempo para que tales ausencias se hicieran sentir. En el centro y derecha la euforia de nuestros hombres era mayor que nunca. Sintiendo próximo el triunfo, fui con ellos para animarlos. Soldados. Los arengué un último esfuerzo, que el cielo nos protege, viva la patria, y a arrollar al enemigo. Y repitiendo el viva, todos se lanzaron a poner en obra la exhortación. Izquierda y centro realistas huían ahora hacia la cuesta de Condo, por donde apenas unas horas antes descendieran especulando con derrotarnos. El general Pezuela se desesperaba sin poder frenar su dispersión. Para proteger la fuga envió una fuerza de caballería a Sioux a hartar el paso de nuestros jinetes, la que quedó destrozada en un instante. Pero al llevar una de las cargas, cayó otro de nuestros oficiales de importancia, el comandante Bernaldez. Los dos capitanes que lo sucedieron en el mando tuvieron el mismo fin. Ya las fuerzas realistas habían sido arrastradas hasta la cuesta de Condo casi en su totalidad, con la solitaria excepción de su derecha, en donde Olañeta y Picoaga mantenían por sí solos el honor de las armas del rey. Según supe más tarde, Pezuela daba la batalla por perdida y se aprestaba a dejar el campo. Yo, por mi parte, viendo el llano de Vilcapugio cubierto de cadáveres enemigos, abrazaba la convicción opuesta. No hacía 3 horas que se luchaba, y la causa de la libertad había triunfado por tercera vez, solo faltaba acabar con las últimas resistencias del enemigo, cuya abandonada derecha aún permanecía batallando. Vencido este obstáculo, el camino a Lima quedaba expedito. Me duele hoy evocar esta confianza. Cuando ya el triunfo era un hecho, circunstancias impensables vinieron a volcar el curso de la jornada, tornando nuestro júbilo en desolación.